que nada, saludos a todos. Muchas gracias al personal de la universidad. Muchas gracias por los comentarios que han dado todos. Me han parecido buenas, me han parecido interesantes las ideas que han dado. Saludos a los que están presentes y me conocen. Eh, mm, bueno, mi principal agradecimiento a Luis y a Edward por todo el esfuerzo y dedicación que han dado para poder organizar todo este evento. Muy orgulloso de que la iniciativa haya salido de San Cristóbal y pues mucho más orgulloso de que la iniciativa haya salido de la UNED. Y bueno, felicitaciones. Para los que no me conocen, me llamo Cherny, soy egresado de la UNED. Actualmente soy uno de los directores de Movidef, es una empresa que están haciendo en Centroamérica, muchas ganas de crecimiento. Estamos enfocados principalmente en desarrollo de aplicaciones web y móviles. Hacemos esto utilizando metodologías ágiles. Digamos que en metodologías ágiles nuestra principal o nuestro favorito es Scrum. Ya hemos tenido bastante experiencia con Scrum y pues nos ha ido excelente. En el área móvil estamos ahorita entrando mucho en Android. Posteriormente pues pudiéramos explorar iOS, pero pues Android es nuestro fuerte actual. En web estamos muy inclinados al desarrollo con Django. También hemos trabajado con otros frameworks, pero principalmente digamos que Django es nuestro favorito, ¿sí? Por lo completo que es, la facilidad que nos permite para hacer muchísimas cosas y escalar aplicaciones. Entonces, pues, desde aplicaciones pequeñas hasta aplicaciones grandes, pues, Django realmente cubre prácticamente todas las necesidades. Y bueno, lo que les quería hablar acá es sobre creación de sitios en RESTful, utilizando RESTful. Entonces, lo voy a compartir mi pantalla un momentico. Cool. Ok. Bueno. RESTful es una arquitectura, una manera de organizar una aplicación web de manera que puedas ofrecer servicios web, los famosos web services, y que esta organización te permita a ti escalar, te permita a ti acceder a estos recursos de manera muy organizada. Son un conjunto de muy buenas prácticas y pues de verdad que ha estado pegando mucho, ha dejado atrás un poco el dolor de cabeza de los antiguos web services como SOAP, basados en SOAP, y algunos otros. Bueno, hace tiempo pues trabajé con muchas otras maneras de compartir la información entre aplicaciones y pues realmente RESTful es algo que ha estado liderando de un tiempo para acá. La idea de crear sitios con RESTful difiere un poco de las aplicaciones tradicionales en donde el servidor se carga de renderizar la vista, que es lo que estaba explicando Edward inicialmente. Lo tradicional es que una vez procesada la información, el requerimiento, que es el request que se haga por parte del cliente, pues el servidor se encarga de crear, de extraer información de la base de datos, se aplica, o de hacer X lógica, y luego de ese procesamiento renderiza un HTML o una respuesta para luego ser enviada al cliente. La idea de crear sitios con RESTful es algo que minimiza un poco la parte de procesamiento del lado del servidor, deja de renderizar en el servidor y empieza a renderizar en el frontend. Esto
deja en desuso muchas de las funcionalidades que Edward habló inicialmente. No por eso quiere decir que sea algo obsoleto ni nada. Esto es simplemente otro enfoque, un enfoque un poco más simplista del lado del servidor, pero un poco más complicado del lado del frontend. No voy a entrar mucho en el tema del frontend, pero el punto es que con el avance que han tenido los frameworks frontend, como por ejemplo Ember, Angular, no sé qué otros más hay por ahí, que son bastante complejos, tienen una arquitectura bastante compleja. Se pueden hacer este tipo de cosas. O sea, no es lo mismo hacer esto utilizando un framework más sencillo como jQuery a utilizarlo, por ejemplo, con Angular, que es el que usé para una demostración que les tengo preparada. Entonces, hablando un poco sobre esta estructura que les estoy mostrando acá, la idea es que a través de estas prácticas, que prácticamente es poder hablar RESTful, es, digamos que desde el punto de vista, perdón, desde el punto de vista práctico, es poder hablar con un web service utilizando las consultas adecuadas. Entonces, si en algún momento nosotros simplemente hacíamos consultas al servidor web en aplicaciones tradicionales, hacemos consultas al servidor web utilizando GET y POST prácticamente para todo, pues esto se queda atrás con este enfoque y estaríamos dándole provecho a otros métodos otros verbos, perdón, que están en el protocolo HTTP, como por ejemplo el GET, el POST, el DELETE, el HEAD, el POT. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, obtener información, lo que deberíamos utilizar en vez de, bueno, por lo general es utilizar GET, eso sí no cambia mucho. Pero si nosotros quisiéramos crear algo, utilizamos únicamente el POST. Si nosotros quisiéramos borrar algo, el request que se haría sería de tipo delete. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, obtener el último registro, pudiéramos utilizar un head. Si nosotros quisiéramos actualizar un registro o un campo en la base de datos X y Z, pero que sea actualización, no sea una creación, pudiéramos utilizar un put. Entonces, ¿cómo funciona esto? A través de estos verbos, a través de estos requests, que son simplemente requests HTTP, nosotros hacemos el request al servidor de la manera tradicional, solo que no vamos a esperar leer algo renderizado, no vamos a esperar un HTML, por ejemplo, sino vamos a esperar, si quisiéramos consultar, por ejemplo, el ejemplo de los libros, quisiéramos un listado de libros, nosotros hacemos un get al recurso de libros y simplemente nos retornaría un JSON o un XML con simplemente el listado de los libros. Entonces, ya no tenemos acá un tema de estructura de templates desde el lado del servidor, no tenemos ese tipo de procesamiento. Prácticamente estamos quitando del MVC la letra B. Exacto. Estamos quitando la letra B del MVC y del MVT, que sería el Model View Template que utiliza Django, estaríamos quitando prácticamente la T. Para poder nosotros hacer esto de manera sencilla, hay un framework que se llama Django REST Framework. Este framework es, digamos, una librería, es un framework, pero es, digamos, es algo más complejo que una librería como tal. Entonces, con este framework nosotros es un framework basado en Django, o sea, simplemente nosotros lo que hacemos es instalarlo o agregarlo a Django, a nuestra aplicación de Django como tal. Aquí lo que hacemos es simplemente crear unos serializadores que serían una capa más entre el ORM y las vistas que serían los controladores en una aplicación, cualquier otro framework, ¿no? Algo así. ¿Qué son esos serializadores? Esos serializadores son los que nos permiten a nosotros abstraer de manera sencilla un recurso, por ejemplo, el libro.
nosotros simplemente llegamos y decimos, bueno, yo quiero tener un libro, pero el libro es este modelo. Entonces ya nosotros no tenemos que estar diciendo, bueno, vamos a agarrar y a través del URM obtener todo el listado, este listado vamos a parsearlo en JSON y vamos a formatearlo en JSON y vamos a hacerlo, a ordenarlo de esta manera, que sea de esto, de esta forma, sino este serializador son un conjunto de clases, son un conjunto de funcionalidades que nos permiten extraer todo este trabajo. Entonces prácticamente es como una segunda capa del ORM, por decirlo de alguna manera, que se comunica a la base de datos y simplemente y nos hace la vida extremadamente sencilla. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este tipo de enfoque? Las ventajas son de que, primero, vamos a construir un sitio y ya vamos a tener un API. Entonces ya no necesitamos, si quisiéramos agregar una aplicación móvil, ya no necesitamos hacer una aplicación diferente a nivel de backend, o una interfaz diferente, o bueno, esto es para el sitio y ahora vamos a hacer el mismo get o los mismos queries que estamos haciendo para tener el listado de libros, vamos a hacerlo de una manera diferente porque esto es lo que va a consultar la aplicación móvil. O si quisiéramos que eh, si tuvieras alguna asociación con alguna compañía para intercambiar información, entonces digamos, bueno, hay que hacer una interfaz especial para ellos, para que tengan esta información y hay que programar más. No, aquí ya estamos construyendo un API y esto obviamente es bastante escalable. O sea, estamos aplicando buenas prácticas a un inicio y es simplemente un sitio web normal. Entonces, ¿qué herramientas usaremos para esta información? Sería el Django como tal, sería el Django REST Framework, perdón, sería SQLite, que sería es una base de datos bastante sencilla, que es con la que prácticamente puedes empezar a probar sin mucho trabajo en aplicaciones con Django. Te permite a ti tener una base de datos relacional en un archivo. No necesitas instalar un motor de base de datos como Postgres o algo así, sino un simple archivo. Vamos a utilizar AngularJS, que es un framework frontend, ha sido muy famoso. Si no lo han escuchado, pues deberían ponerse a revisar más o menos de qué trata, porque está bastante comercial hoy en día. Vamos a utilizar Materialize para los que están aburridos de utilizar Bootstrap y ver siempre los mismos botones y los mismos estilos, pues vamos a usar un poquito algo diferente. Tenía pensado hacer algo de Selenium para acá, porque en los últimos proyectos en los que he estado trabajando, prácticamente he estado programando más pruebas que el mismo código. Entonces, pues, quería mostrar un poco de Selenium, pero se pudiera complicar un poco el exceso de información. Entonces, pensé en dejarlo para una siguiente charla. Espero que no sea muy lejos. Entonces, pues, pudiéramos utilizar Test Driven Development para crear una aplicación, esta misma aplicación desde cero, pero utilizando este enfoque, que sería ideal, ¿no? O sea, permite escalar la aplicación y asegurarte que no tengas bugs, pero bueno, eso es tema de otra cosa. Entonces, vamos a probar, este repositorio está público. Les voy a mostrar acá un poco, déjame mandar esto por otro lado. Ok, les voy a mostrar un poco más o menos la estructura de la aplicación. La aplicación prácticamente es a ver, estamos encabezados, está principalmente enfocado no nos podemos quitar el tema de la renderización al menos una vez, que sería la carga de la primera plantilla. Cuando nosotros cargamos el primer HTML, bueno, ahí no podemos no podemos librarnos de la renderización por parte de Django de esta primera plantilla, pero las siguientes plantillas ya no necesariamente tienen que ser de Django. Entonces, pues, solamente vamos a cargar un solo archivo. Este código no tiene la aplicación completa, se los voy a ir mostrando poco a poco y a medida de que vayamos progresando como en el desarrollo. Ya la programé toda, pero vamos a ir cambiando a medida de que se vaya bien. Entonces, aquí la aplicación corriendo es prácticamente esto que está acá, es
La idea es crear una especie de to-do list. Entonces, lo que le decía era que esto... Ah, pero ya, un segundito. Ok, bueno, no importa. Es que simplemente, como se dan cuenta, es bastante sencillo. El código, lo que decían de leer código de Python es bastante entendible. Eh, la idea simplemente aquí es renderizar el index. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo renderizamos el index? Pues, simplemente, otra vez por acá, disculpen el desorden, pero me imaginé que no se fuese a leer. Entonces, cuando la URL a la que están accediendo cumpla con esto, o sea, esto es una expresión regular que no tiene nada, nosotros vamos a renderizar en el módulo de view, vamos a renderizar home, que es esta función que está acá. Entonces, pues prácticamente cuando accedemos a esto, lo que estamos viendo es... Ah, ya se la probó. Lo que estaríamos viendo es este HTML, ¿verdad? Nada del otro mundo. Más o menos la librería esta de Materialize. La idea es crear un to-do. To-do es simplemente que le agreguemos tareas, podamos editarlas, y podamos borrarlas. Entonces se van a dar cuenta que no vamos a necesitar ni un archivo más que este index y la complejidad del lado del backend va a ser bastante absurda. Hasta ahorita esto no hace nada, ni siquiera el botón está haciendo algo. Entonces vamos al siguiente paso. El siguiente paso sería la C de lo que estaban hablando del CRUD, esto sería la C. Entonces, vamos para la C. Ay. Ok, entonces, acá en la C prácticamente podemos crear aplicaciones, pero antes de poder crear una aplicación, déjenme hacer algo que es lo de las migraciones que estaban hablando hace rato. Ok, entonces, aquí prácticamente ya estamos corriendo la primera, estamos corriendo la creación, ya la creación. ¿Qué tiene la creación? Vamos a mirar el código aquí. Ajá. Sigue siendo esto, aquí no cambia nada. Ahora simplemente le vamos a agregar unas URLs más. Las URLs que vamos a crear es para cuando accedan a el API Task, a esta URL, nosotros vamos a mandarlo para este view. Este view, se los voy a mostrar ahora. Este view está aquí. Entonces, esto es toda la lógica que nosotros necesitamos. Esto era algo de lo que Edward estaba hablando, de que las clases prácticamente lo hacen todo. Entonces, con esto prácticamente estamos creando, estamos listando a la vez lo que serían tareas. Entonces, ¿qué son estas líneas que están acá? Estas líneas nos van a permitir a nosotros obtener el listado de tareas de la base de datos. Entonces, este es el ORM. El ORM prácticamente se conecta a un modelo, conecta un modelo con una base de datos. Entonces, ¿cómo se ve una tabla en Django? Así de sencillo. O sea, tenemos un título, tenemos un campo, o tenemos el tipo de campo que se va a representar. Esto es agnóstico, como lo dijo Edward. Esto va a funcionar en cualquiera de las bases de datos soportadas por Django. Tenemos un contenido, tenemos unas fechas como para registro de alguna manera. Y bueno, fíjense la facilidad
O sea, cuando nosotros creemos el registro, él prácticamente va a crear es que va a llenar este campo y prácticamente no lo va a volver a llenar más nunca. Excepto a diferencia de este, que es cuando él lo guarde. O sea, cada vez que haya un safe en este modelo, se va a crear el registro. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Están también... no. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es que cuando yo agarre y diga, bueno, nueva tarea. Y, bueno, vamos a estar esto debe mejorarse aún más. Y le doy save. Entonces ya él me está guardando aquí. Bueno, aquí hay vamos a ver si es por el caché. Bueno, este contenido que está acá lo borré luego, pero ya está creando las tareas. Entonces, ¿cómo sabemos que ya está creando las tareas? Nos vamos para eh, acá, una cosita que tengo yo para poder revisar la base de datos. Entonces, estamos accediendo al archivo de este base de datos y aquí vemos las tareas, ¿ven? Entonces, no sé si se dieron cuenta que no se recargó la página como tal. Vamos a verlo acá. Vamos a agregar esta es otra tarea. Y coloco, okay, y lo voy a guardar. Entonces, lo que están viendo es un post, él se encarga de decir, bueno, mira, este es el código que debes retornar, él retorna inmediatamente el mismo objeto que acabamos de crear, pero se dan cuenta que ya está ya tiene aquí un ID, y esta información él la creó ya. Entonces, esto fue procesado ya por el backend. Otra cosa que les puedo decir sobre esto, bueno, desde el lado del frontend, no viene el caso, pero les voy a comentar por encimita cómo funciona. Simplemente un recurso que nos permite a nosotros hablar con el API. Entonces aquí se dan cuenta que nosotros estamos mandando a la aplicación, le estamos mandando a esta URL, le vamos a mandar un objeto de tarea. Ese objeto de tarea pues prácticamente es una especie de binding entre el ambiente visual y, digamos, un modelo de Angular. Entonces, pues, Angular es otro tema. Pero, si se dan, lo que quiero que se den cuenta aquí es que es bastante sencillo. Todo este código está público. Luego, pues, los muchachos les harán llegar la URL para que puedan acceder a él. Ok, vamos al siguiente paso. El siguiente paso sería leer. Vamos a ver. Esta sería la R del CRUD. Aquí, pues, lo que hacemos es que las tareas que ya hemos creado, ya las estamos leyendo, ¿ven? Entonces, pues, súper cool. Vamos a hacer otra cosa. Aquí. Vamos a crear una nueva. Tarea puede ser, qué sé yo, y otra cosa. Guardamos y aquí ya está, ¿ven? Entonces, ¿qué está pasando? Que nosotros cuando actualizamos, antes no pasaba nada, antes simplemente se traía el index, pero ahora no solo se trae el index, sino hace una consulta al API y se trae la información. Entonces, en vez de estar renderizando él toda esta información, nosotros simplemente tenemos el mismo archivo HTML de siempre y lo que estamos haciendo es leer esta información. ¿Cómo leemos esta información? Ya. Entonces, ahora, el archivo sigue siendo el mismo, seguimos mandando solamente el HTML. Ahora, las URLs no cambiaron porque esto es un ejemplo de la
escalabilidad. O sea, prácticamente este archivo creo que no lo cambié en toda la, desde que lo escribí no lo voy a cambiar. Entonces, una vez que se piensa esto, se arma la arquitectura, pues realmente los cambios a nivel de URL no son tantos, ¿no? Por eso es recomendable pensar esto bastante al inicio. Esto tampoco cambia. Ah, bueno, lo que les comentaba. Esto era, faltó decirles el serializador. El serializador es como él cambia, cómo él abstrae desde una vista hasta la base de datos a través de, digamos, cómo formatea él esa información. Y es simplemente estas líneas que están acá, que prácticamente pasan desapercibidas. Entonces, el serializador es simplemente como un puente entre lo que sería una vista y la base de datos, o bueno, el ORM, y lo único que tenemos que llegar y decirles es, mira, este es el modelo que yo quiero serializar. Entonces, pues, súper sencillo. A nivel de controlador, en la parte virtual, yo lo único que hice fue agregarle esta línea para poder leer, y esta línea lo que hace es utilizar este read. Este read es otra línea que simplemente coloqué aquí, que es este que está acá. Entonces, si se dan cuenta, los cambios que estoy haciendo para poder agregar funcionalidades son bastante sencillos, y digamos que una vez que armas la estructura de la aplicación, modificarla o agregarle más funcionalidades es todo así, bastante sencillo. Si quisiéramos agregar ahora un update, unidad para update, nos vamos al siguiente comentario. Entonces, acá volvemos y actualizamos. Ahora estos se convierten en links porque cada vez que yo le dé clic aquí, él me va a cargar la información acá. Entonces yo digo nueva tarea y yo digo no, vieja tarea. Y le doy guardar. Y bueno, se guarda bien. Entonces vieja tarea, actualizo y ahí está, vieja tarea. ¿Qué está pasando aquí? Aquí ya es una de las diferencias cuando empezamos a ver el cambio con lo que sería una aplicación de web tradicional. La llamada que se hace aquí, cuando yo le digo vieja tarea, sigue siendo vieja, y le doy guardar. Entonces, primero él hace un put. Este put lo que hace es que yo le envío la información nueva, pero fíjense la URL. La URL es, bueno, no se ve bien, pero es prácticamente acceder al API diciéndome cuál es el ID de la tarea. Entonces, el servidor simplemente lo que hace es agarrar, buscar ese registro, actualizarlo y confirmarme de vuelta que él sí lo guardó. Entonces, actualizó este campo day, el create se mantiene, y yo vuelvo y recargo el listado de tareas. ¿Qué cambió en el código? No. ¿Qué cambió en el código? Esto sigue siendo igual, esto sigue siendo igual, esto sigue siendo igual, esto sigue siendo igual. Entonces, prácticamente lo que cambió, lo que le decía yo, que el peso fuerte de la lógica se la lleva el frontend. Entonces, o sea, el cliente que está al sitio. Entonces, prácticamente ustedes se están librando de todo este procesamiento. ¿Qué hice aquí? Pues simplemente le coloqué tonterías de botones más, notificaciones más elegantes, que pudieran verse mejor, por si ocurría algún error. Cambié algunos nombres. Algo que no le hemos mostrado ha sido el index. El index es pues un index muy común. Hay ciertas diferencias, como por ejemplo este verbatim, que es un tag del motor de plantillas de Django, que lo que hace es que lo que tengo dentro de verbatim, que es abro acá, cierro acá, lo que está acá adentro no va a ser interpretado por el motor de plantillas de Django. Entonces yo puedo utilizar estas expresiones que casualmente
Angular y Django utilizan la misma expresión o la misma sintaxis para obtener información sobre el contexto. En este Django lo llama contexto y Angular lo llama scope, pero bueno, conclusiones, saca información de ahí. Bueno, esto es harina de tal, de Angular. En el punto del web service, simplemente agregué un update. Esto es opcional, inclusive. Obviamente, los cambios fueron bastante sencillos, los que se hicieron a nivel de... Yo creo que alguien me está escribiendo por acá. Voy. Entonces, el siguiente cambio es simplemente el delete. El delete lo que hace es agregar prácticamente un botoncito que borra las tareas y ya. Eso es todo. Entonces, no hay recarga de página, todo está pues igualmente, todos los cambios que se han hecho acá. Todos los cambios que se han hecho acá a nivel de backend prácticamente permanecieron inmunes, el código del backend, y prácticamente todo se lo llevó el lado del frontend. Entonces, eso es todo. Eso es una manera de construir un sitio o una aplicación prácticamente en pocas líneas, prácticamente lo pueden hacer en un día todo esto, teniendo pues conocimiento del frontend. Y bueno, ya, eso es todo. No sé si tengan algunas preguntas. Las preguntas no se estaban echando cuando estaba yo cuando yo estaba escuchando, pero entonces si tienen algunas preguntas, pues me pueden hacer saber. Eh, A mí me gusta más lanzarlo todo por Angular, solo que el detalle es que una vez que tomes la decisión, debes irte siempre por ahí para evitar problemas, porque estar usando URLs de ambos lados eh, va a complicar bastante la escalabilidad de la aplicación. Ah, perfecto, ya voy a mostrarle. Eso lo hago acá al momento de crear, acá. Entonces, aquí hay como que unas automágicas, como dice Eva, unas clases automágicas, que te dice a ti qué comportamiento deben tener estas vistas. Entonces, aquí yo le estoy diciendo list y crea solamente. Entonces, todo lo que, si yo le hago un get, él me va a mostrar el listado. Si yo le mando un post, él me va a mostrar él me va a tratar de crear un registro. ¿Cómo lo sé? Así es el comportamiento de esa clase, así funciona, está bastante detallado en la documentación, casualmente la tengo acá abierta, hay de todos los tipos, hay solamente listar, hay crear, hay obtener, hay actualizar, destruir, bueno, entonces prácticamente cada una, por ejemplo, en la que estoy utilizando, este list create, él te dice a ti, te provee el método get y perdón, el verbo get y el post. Entonces, pues, así se define cuál es. Para los otros casos, sería el get para obtener un elemento único, un update para el put y un destroy para el delete. Entonces, de esta manera se define. Sí, chocan. Entonces, por eso yo estaba colocando esto. Este verbatim, hay varias maneras de hacer esto. Hay varias maneras de solucionar este problema. El problema es que lo que les decía, que esto también el motor de plantillas de Django también lo puede estar interpretando. Entonces, pues, si el motor de plantilla lo agarra y él no encuentra ningún valor en su contexto, él lo va a borrar de ahí, él no va a mandar eso, él no va a renderizar eso. Entonces, Angular no se va a dar cuenta que eso está ahí, cosa que es un problema, un choque ahí, una colisión. Entonces, uno de los métodos es este. Otro método es utilizar una configuración de la aplicación de Angular que se llama Interpolate Zone, Interpolate algo.
lo que hace es prácticamente que tú le dices a Angular, no utilices la doble llave, sino utiliza algo personalizado. Puedes colocar aquí, no sé, la sintaxis que tú quieras, le puedes agregar unos corchetes acá o cosas así, por ejemplo. Entonces, de esa manera tú puedes mantener los dos a la vez. A mí, particularmente, me gusta más este porque, digamos, no tengo que estar complicándome tanto con ninguna aplicación. No tengo que modificar Angular ni nada particularmente, pero creo que es cuestión de gusto. He visto otras personas que lo que hacen es que al momento de renderizar el HTML hacen un parseo extraño y cambian algo, pero pues no me llama mucho la atención tampoco. Me parece que pues, hay que dejarlo más simple todavía esto. Bien. Gracias, Cherny, por la charla. Cool. Bueno.